Se está grabando la llamada. Y voy a compartir pantalla. Si alguien me puede comentar en el chat si la pantalla se ve completa, por favor. Súper, muchas gracias, Marcela. Estaba ingresando a alguien, así que ahora vuelvo a compartir. Ya. Esta clase vamos a hablar sobre fondos concursables. Como les decía, les vuelvo a recordar que cualquier cosa me la pueden ir comentando en el chat. Yo voy a estar atenta. Aquí los tengo en el teléfono. Denme un segundo. Me presento, yo soy Analín Morales, ingeniera comercial de profesión, y llevo aproximadamente más de 2 años solamente trabajando en formulación de proyectos, ejecución de proyectos, postulaciones de proyectos y todos con enfoque social, ¿ya? Proyectos inclusivos, medioambientales, culturales, deportivos, etcétera. ¿De acuerdo? Y en esta clase vamos a hablar sobre fondos concursables dirigidos a organizaciones sociales. Los objetivos de la clase principales son: 1, hablar sobre las etapas de postulación, y 2, entregarles tips de postulación. Ya, cualquier cosa me lo van comentando, por favor, si es que me escuchan bien o tenemos problemas con las diapositivas. Primero, nuestra organización social se debería financiar de 2 maneras. 1, con los fondos generados, que son los que nosotros generamos internamente en nuestra organización. Les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un club deportivo y necesito financiar equipamiento, por ejemplo, para mi equipo de fútbol, lo que se debería hacer dentro de mi organización es formular un proyecto, buscar cuáles son los objetivos que queremos lograr, que sería conseguir equipamiento para mi equipo de fútbol, y generar estrategias para obtener ese financiamiento, ¿ya? Por ejemplo, las colectas son fondos generados. Salir a presentarle proyectos a empresas para que te den financiamiento son fondos generados. Son fondos que la organización genera de manera interna. Y luego tenemos los fondos solicitados, que son comúnmente llamados como fondos concursables, que es cuando yo postulo un proyecto a una entidad, a un concurso, y le solicito, ellos me entregan un financiamiento para ese proyecto en concreto. Esto es como a grandes rasgos lo que deberían ser los ingresos totales de nuestra organización. Ya. Los fondos concursables o fondos solicitados son recursos económicos que entrega el Estado, organizaciones internacionales o instituciones privadas, con el fin de financiar un proyecto en específico. ¿Por qué son concursables? Porque cualquier persona, organización que cumpla con los requisitos puede postular, ¿ya? Nos entregan unas bases que explican cómo participar y qué se necesita para postular. Y porque todos los postulantes tienen, entre comillas, las mismas oportunidades, porque deberían recibir la misma información y compiten en igualdad de condiciones para ganar ese financiamiento. Los fondos concursables los clasificamos de la siguiente manera. Tenemos los fondos públicos nacionales, que suelen ser de corto plazo, suele tener un proceso un poco obstaculizado, un poco difícil, y algo muy positivo es que financian varias temáticas. Dentro de estos fondos públicos y nacionales podemos encontrar fondos que financian temáticas de seguridad, temáticas deportivas, temáticas culturales, diversas temáticas, ¿de acuerdo?
Acuérdense que me pueden ir dejando sus comentarios o preguntas en el chat. También tenemos los fondos privados nacionales. Los más comunes o los más conocidos son las de la Fundación Colunga y de la Fundación Mustaki. Hay otras fundaciones igual. Fundación Olivo, si no me equivoco. Estos son privados y nacionales. Algo positivo de esto, o se caracterizan porque suelen ser flexibles y financian proyectos de un plazo más largo. ¿Ya? ¿Por qué suelen ser flexibles? Porque nos permiten jugar un poco como con el presupuesto, no nos ponen tantos peros, ¿ya? Y nos financian, hay algunos que financian 10 meses de proyecto hasta 2 años de proyecto. Luego tenemos los públicos internacionales, ¿ya? Que estos se caracterizan por ser de alta competitividad, requieren experiencia en el área y tienen un foco en temáticas globales y de gran impacto. Luego tenemos los privados internacionales, que aquí tenemos muchos recursos disponibles, ¿ya? Financian proyectos de largo plazo, pero tenemos un estándar técnico mayor, ¿ya? Hay un tema de idioma, quizás, y de impacto. Buscan generar un gran impacto. Hablemos ahora de las etapas de una postulación. Las etapas de una postulación las vamos a clasificar en 3, principalmente. Yo diría que 4, pero vamos a empezar. Hay una etapa que es antes de la postulación, una segunda etapa que es durante la postulación y la tercera etapa que es después de la postulación. Y yo aquí agregaría una cuarta etapa que sería la etapa de rendición de proyecto. Antes de la postulación, lo que yo debo hacer es hacer un análisis interno y externo de mi organización, hacer una búsqueda de fondos para mi organización y hacer una selección de fondos más adecuados para mi organización. Esto lo vamos a profundizar más adelante. Luego tenemos la etapa de la postulación. En la postulación, allí es cuando tenemos que estructurar el proyecto. Tenemos que identificar nuestro problema social, cuál es nuestro objetivo general, los objetivos específicos, los resultados esperados, las actividades que vamos a realizar para que este proyecto se lleve a cabo, quizás darle estructura a nuestro presupuesto. Todo se hace aquí, en la postulación. Se estructura el proyecto que yo voy a presentar. Y luego tenemos, después de la postulación, si nuestro proyecto fue adjudicado, es la hora de ejecutar el proyecto. Aquí me tengo que asegurar que cuento con el equipo necesario para llevar a cabo este proyecto. Revisar nuevamente las fechas del plan de trabajo que yo postulé, hacer los ajustes que sean necesarios, volver a recordar los objetivos y los resultados que esperamos con el proyecto, averiguar y comprender cómo va a ser el sistema de rendición una vez terminado este proyecto, ¿ya? Y aquí yo agregaría una cuarta parte que sería el tema de rendición, porque a veces suele ser un poco complicado según a qué institución yo postulé un proyecto. Ya hay un tema de documentación que hay que guardar, etc. Y aquí les voy a dar todos los tips y consejos. Recuerden que me pueden ir haciendo todas sus preguntas en los comentarios. Si voy muy rápido también díganmelo, háganmelo saber. Por favor. Marcelo, no sé si quieres decir algo, ¿puedes escribir en los comentarios? Ya, súper, acá te leo. Lo de la rendición. Marcelo nos pregunta, lo de la rendición, ¿en qué tipo de documentos varían en términos generales? Al tío te respondo. Ya, mira. En la... Lorena Morales, sí, la grabación la vamos a mandar también, ¿ya? ¿Qué tipo de documentos varían en términos generales? Mira, en términos generales los documentos que siempre piden son facturas, boletas, esos son los más comunes, ¿ya? Y
si uno en la etapa de postulación dijo que, por ejemplo, iba a hacer encuestas o iba a sacar material fotográfico, todo eso te lo piden en la rendición, ¿ya? Y hay proyectos, a mí me ha tocado, por ejemplo, que hay rendiciones que solamente me piden informe financiero. Solamente me piden que yo muestre todos mis gastos, todo lo que gasté, todo lo que compré, con todas las boletas, las facturas que corresponden, los respaldos de que la actividad se llevó a cabo, que son como fotografías, videos, las publicaciones en redes sociales, la difusión, pero también me he topado con instituciones, especialmente ministerios, que te piden la rendición financiera y una rendición que no recuerdo el nombre en este momento, pero es como más cualitativa, como que te piden hacer un informe, en este caso llenar un formulario, donde tú dices, por ejemplo, ¿qué etapa de tu proyecto te costó más ejecutar? ¿Ya? Si tuviste problemas quizás con algún profesional, etcétera, o cuánta gente llegó en porcentajes a tu proyecto. Si tú considerabas, no sé, hacer charlas, por ejemplo, y tenías puesto en tu postulación de proyecto que esas charlas se las ibas a hacer a 25 personas y te llegaron 50. Entonces tú tienes que entregarle ese dato en este informe como más cualitativo, que lo que hace es evaluar el impacto que tuvo tu proyecto en tu comunidad, ¿ya? Eso es como documentos que podrían variar entre una institución y otra en la que voy a postular. Algunas solamente quieren una rendición financiera, cuando uno muestra las boletas, la factura y todo eso, y otros quieren ambas cosas, como que tú seas capaz de entregar un informe mostrando el impacto que generó tu proyecto en la comunidad a la que te dirigiste y a la vez toda la rendición financiera y los respaldos de que efectivamente esto se llevó a cabo y se hicieron buen uso del dinero. Y también aquí varía mucho porque hay instituciones que aún nos piden hacer rendiciones a mano, ¿ya? O sea, en el computador, pero tú tienes que imprimir los documentos, firmarlo a mano, timbrarlo y llevarlo a las respectivas oficinas. Pero también se ha ido actualizando en algunos casos y te piden rendir por Contraloría. Eso es a través del sistema de Contraloría, entonces te mandan manuales y eso también varía según la institución. Por ejemplo, proyectos regionales, me he topado con informes a manos, entre comillas, y proyectos de ministerios, subsecretarías, a través de Contraloría según la región. No en todas las regiones es igual. Ya, y ahora, tips y consejos para antes de postular. Lo que yo les decía, antes de postular nosotros tenemos que hacer un análisis interno. Tenemos que saber quiénes somos y cuál es nuestro fin en nuestra organización. Tenemos que saber si tenemos la capacidad y los recursos para ejecutar proyectos. Ya. Hacer un análisis interno. Tenemos que saber quiénes somos y cuál es nuestro fin. Y preguntarnos, ¿tenemos la capacidad y los recursos para ejecutar proyectos? ¿A quiénes beneficiamos? ¿A qué comunidad llegamos? ¿Quiénes son nuestros beneficiarios? ¿Qué es lo que queremos y qué necesitamos? ¿Ya? Esto es muy importante que se lo pregunten porque me he topado con organizaciones que quieren postular a todo. ¿Ya? Y a veces postular a todo no sirve porque cada organización tiene un objetivo propio y la idea es que postulen a proyectos, o sea, que postulen proyectos a fondos que se vayan alineando con sus propios objetivos. Y luego tenemos que hacer un análisis externo, ¿ya? Se tienen que preguntar, ¿manejo información sobre el entorno en el que me muevo? Si yo tengo una fundación que trabaja con un grupo determinado de personas, por ejemplo, en situación de discapacidad, yo conozco realmente la realidad de las personas en situación de discapacidad de mi comuna, de mi entorno, de mi alrededor. Y luego, ¿cómo es mi relación con los posibles aliados?
con los ministerios, las municipalidades, con empresas, con subsecretarías. Esta también es una pregunta muy importante porque muchas veces cuando estamos en una postulación nos preguntan si podemos hacer una colaboración con otra institución, ya como conseguir un respaldo, por ejemplo, de la municipalidad. Y si yo consigo ese respaldo, si yo en el proyecto le digo, no sé, para el hito de cierre de mi proyecto, la municipalidad me va a respaldar con entregarme el estadio. Si yo tengo ese respaldo, lo más probable es que a mí me den mayor puntaje. Así que es importante que ustedes conozcan, uno, si manejan el entorno de lo que los rodea, y dos, si tienen una buena relación con los posibles aliados, ¿ya? Otro ejemplo podría ser, no sé, tienen un proyecto de medio ambiente y quieren hacer un huerto urbano y le van a estar pidiendo financiar, por ejemplo, semillas, fertilizantes y muchas cosas más. Y hay alguna empresa con la que ustedes tienen una buena relación y esa empresa le puede aportar en el proyecto, quizás con, no sé, capacitaciones o algo, va a ser como un ente externo que va a poner su granito de arena en ese proyecto y ustedes lo respaldan a través de una carta. Lo más probable es que en ese caso también les den mayor puntaje. ¿Ya? Así que por eso es bueno que hagan un análisis interno y externo de su organización antes de decidir a postular algún fondo. Ahora, vamos a hablar de la búsqueda de fondos. Se recomienda buscar fondos en páginas web, en redes sociales, contactarse con organizaciones, generar redes y participar de eventos y crear algo que yo llamo la plantilla de oportunidades. En la búsqueda de fondos, estas son, le pueden sacar pantallazo si quieren, algunas páginas web que se recomienda donde pueden buscar fondos, ¿ya? Mercado Público y Compra Ágil, Ministerio, municipalidades, embajadas, Corfo, FOSI, Cercotec, fundaciones, ahí está Fundación LEPE, Acción País, los fondos del gobierno, hay una página, una plataforma del gobierno donde se encuentran la mayoría de los fondos, que es fondos.gov.cl, también en las páginas de sus respectivos gobernadores regionales. Aquí está Fundación Olivo, Fundación Colunga, Fundación Mustaki, Fundación Superación para la Pobreza. Hay más, pero estas son las principales. Luego tenemos las redes sociales. ¿Cómo buscamos fondos en nuestras redes sociales? Por ejemplo, LinkedIn nos permite hacer contacto con el mundo social y profesional, ¿ya? Instagram y Facebook nos permite generar redes, conocer diversos proyectos. Podemos encontrar aquí información sobre fondos o ligadas al mundo social. En WhatsApp hay muchos grupos masivos de personas que tienen intereses similares a los nuestros. Entonces, participar de esos grupos en WhatsApp de personas o de organizaciones sociales, ¿ya? Hacer uso de las redes sociales y usar sus propias redes sociales, las redes sociales de sus respectivas organizaciones. Hablar de los proyectos que ustedes están haciendo, darse a conocer, participar de eventos, mesas de diálogo, charlas, indagar sobre fundaciones o instituciones con focos similares a los nuestros. Y luego tenemos lo que es la plantilla de oportunidades. Una vez que yo hice una búsqueda de fondos, que visité las páginas web que les mostré, que busqué información en redes sociales y encontré una cantidad de fondos impresionante, tengo que empezar a seleccionar los que a mí más me llamen la atención, ¿ya? Y crear una plantilla de oportunidades. Abro un Excel o si algunos todavía usan papel y lápiz, hacen una tablita y aquí ponen el nombre del fondo, la institución que lo financia,
cuánto financia, el objetivo que tiene el fondo, cuáles son los beneficiarios o quiénes pueden postular, la fecha en que suele abrir, y si está abierto o cerrado, y un link donde yo puedo ingresar directamente a encontrar información sobre ese fondo. Esta tablita les va a servir para organizarse, ¿ya? Porque hay fondos que abren, casi todos, abren una vez al año, y algunos abren el primer semestre, otros abren el segundo semestre. Entonces yo voy a saber cuáles son las oportunidades de financiamiento que tengo, las voy a reconocer y las voy a tener ordenadas. Marcelo, dime. Ya, Marcelo pregunta, ¿en qué meses generalmente se abren fondos? Mira, en estos momentos, enero y febrero, hay fondos abiertos siempre, ¿ya? Pero suele ser que en marzo, abril y mayo son como los más comunes, ¿ya? Y aparte que depende mucho de qué les tinca postular. Por ejemplo, a la mayoría de los clubes deportivos, organizaciones deportivas, les interesa mucho Fondeporte. Y Fondeporte solo abre el segundo semestre de todos los años, entre octubre y diciembre. Siempre es como ese periodo. Creo que el año pasado abrió de octubre a noviembre y este año el año pasado abrió de noviembre a diciembre y este año abrió de octubre a noviembre. Los 8% en mi región, por lo menos, que estoy en la región de O'Higgins, suelen abrir como en junio, julio, mayo, junio. Sí. Fondos hay siempre abiertos, va a depender mucho de qué es lo que uno se quiere postular, de la región donde estén. Por eso es importante que se haga una búsqueda constante de fondos y hagan esto, lo que es una plantilla de actividad de oportunidades para tener en orden los fondos, identificar en qué semestre abren, en qué fechas suelen abrir. Si un fondo, no sé, ustedes buscaron fondos este año o vieron que un fondo abrió en junio, lo más probable es que el próximo año abra en el mismo mes. ¿Ya? Eso se suele repetir año tras año. Usan los mismos periodos de tiempo. Ya, ahora, una cosa muy importante que pasa cuando uno hace una postulación es que no leen las bases o no le dan la prioridad necesaria a la lectura de bases. ¿Ya? Entonces, un tips para leer las bases sería lo siguiente. Las bases principalmente de los fondos públicos nacionales son bastante extensas, ¿ya? Los fondos nacionales privados no tanto. Hay bases que son fáciles de leer, pero hay algunos que sí, que son bastante extensas, y aparte que muchas veces las bases son escritas por abogados. Entonces tampoco son como de lectura rápida, muchos artículos y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, perdón. Entonces, un tips muy importante sería que cuando lean las bases, hacerse las siguientes preguntas. ¿En qué se deben fijar? Primero, las bases deben responder los plazos que hay de postulación. ¿Ya? Les deben decir cuáles son los objetivos del fondo. Y ahí ustedes deben identificar si estos objetivos se pueden alinear con los objetivos que tiene su propia organización. ¿Ya? Identificar las palabras claves del fondo. Yo diría que esto es muy importante. Cuando uno empieza a leer las bases y le pone atención a la lectura, se va dando cuenta que hay palabras que se empiezan a repetir. ¿Ya? Esas palabras son palabras claves.
Y un tips muy importante es que esas mismas palabras después ustedes las puedan ir usando en su postulación al fondo, ¿ya? También fijarse muy bien en quiénes pueden postular, si se requiere experiencia. Muchas veces a algunos fondos les interesa financiar a organizaciones que quizás ya hayan ejecutado proyectos anteriores o que contraten profesionales que tengan experiencia en el área que al fondo le interese, ¿ya? También, ¿qué monto va a financiar? Y con respecto a qué monto financia, no solamente enfocarse en el monto total que está dispuesto a financiar el fondo, sino que también enfocarse en, por ejemplo, cuánto está dispuesto a pagar en honorarios a los profesionales que pueden contratar. Ya, eso es un tema también muy importante. Hay mucha gente que postula, hace un presupuesto, se pasa quizás en $1 y quedan fuera. O postula y pretende pagarle, no sé, 45.000 pesos a un profesional y el fondo solamente permitía pagar 20.000 pesos por hora. Entonces ahí también va a quedar fuera. ¿Ya? Otra cosa muy importante es fijarse en la duración de los proyectos, que también las deben encontrar en las bases. También fijarse en los documentos administrativos que piden. No suelen pedir como root de la organización, cartolas, datos de los representantes de la organización, tal vez del gente del directorio, lo típico, persona jurídica, etcétera. Fijarse en eso. Y un dato también muy importante, fijarse en la última fecha que debería tener el documento. A veces, por ejemplo, nos dicen que necesitamos ingresar una cartola a la postulación, pero un poquito más abajo en las bases va a decir una cartola que tenga, no sé, fecha hasta un mes a la fecha que se abrió la postulación. Entonces tiene que ser una cartola nuevecita. No puedo presentar una cartola que yo saqué hace 3 meses atrás. ¿Ya? Y pasa lo mismo con los documentos administrativos. Fijarse en qué documentos son y si hay un límite de fecha de fecha que tenga el documento en el que yo me debo fijar, para no presentar documentos que estén, según las bases, vencidos. Otra cosa muy importante, fijarse siempre en las bases que nos diga cuáles son los criterios de evaluación. Las bases, especialmente los públicos nacionales, nos entrega una tablita de criterios de evaluación y nos va a poner puntaje en cada criterio. Aquí es muy importante que se fijen porque a veces, por ejemplo, nos va a decir que el criterio de equipo de profesionales, si tiene experiencia o certificados de tanto, va a tener, no sé, 10 puntos. Y si tiene experiencia de menos de un año, solo está titulado, va a tener 5 puntos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Obviamente, buscar profesionales que tengan experiencia, que cumplan con ese requisito para yo obtener mayor cantidad de puntaje. ¿De acuerdo? Aparte que lo más probable es que si a un fondo le importa mucho la calidad de profesional que vamos a contratar en nuestro proyecto, nos va a hacer preguntas sobre los profesionales. Entonces nos van a preguntar, ¿el equipo profesional que va a llevar a cabo la ejecución del proyecto cuenta con las capacidades necesarias? Y ahí uno tiene que responder con todo, porque sabemos que vamos a tener hartos puntos en ese criterio de evaluación. ¿Ya? Por eso siempre fijarse en el criterio de evaluación y cuáles son los criterios de evaluación con mayor puntaje. Otra cosa muy importante en la que se deben fijar, si se pueden hacer consultas y cómo se hacen estas consultas. Suelen abrir un periodo de consultas. Entonces, es muy importante que si realmente tienen dudas, les interesa postular al fondo, hagan uso de este periodo de consultas. Otro tips con respecto al periodo de consultas, las instituciones, una vez terminado el periodo de consultas, suelen entregar un documento donde ponen todas las consultas y todas las respuestas a las preguntas que le hizo la gente. ¿Ya? Ese documento también
es importante que lo puedan leer, porque quizás si no alcanzaron a hacer preguntas, si no alcanzaron a hacer las consultas, o a medida que van postulando les van surgiendo dudas, lo más probable es que puedan encontrar la respuesta en ese documento. ¿Ya? Entonces, hacer uso del periodo de consultas. También, siempre, fijarse si se piden garantías y cuáles se piden. Muchas veces, cuando uno adjudica un fondo, a veces nos hacen firmar un pagaré o algún documento en garantía. ¿Ya? También es importante que se fijen. Las respuestas a estas preguntas, todas las deberían encontrar en las bases. ¿Cuándo se ejecutaría el proyecto? También, en las bases nos suelen entregar como el periodo, la cronología, que dice de tal fecha a tal fecha se puede postular, de tal fecha a tal fecha hay un periodo de consultas, de tal fecha a tal fecha se va a hacer la evaluación de los proyectos, tal día se va a entregar el resultado, tal día hay que ir a firmar, no sé, el pagaré, o entregar garantías, o firmar el contrato, y tal día o tal mes se puede empezar a ejecutar. Ya es importante que se fijen en eso. Depende también mucho de el fondo que quieren postular. Por ejemplo, si van a postular, no sé, por algo medioambiental y tienen problemas, no sé, pues por ejemplo, un huerto, como les decía adelante, y quieren conseguir financiamiento para comprar semillas de algún producto, va a depender mucho del mes en que se empieza a ejecutar el proyecto, el tipo de semillas que yo pueda comprar. ¿Ya? Por eso es importante que se fijen. También fijarse cuándo te entregan los fondos, los que yo les decía. Hay una fecha que en la cronología de las bases te van a decir la fecha que esperan entregar los fondos. Y algo muy importante es que también las bases nos van a decir qué financia el fondo y qué no financia. ¿De acuerdo? Nos van a decir, por ejemplo, no sé, el fondo financia equipamiento y tú puedes comprar, pensando en un club deportivo, puedes comprar pelotas, ropa deportiva, raquetas, etc. O el proyecto financia talleres y pueden ser talleres de, no sé, autonomía, talleres de tal o capacitaciones. ¿Ya? Siempre fijarse qué financia el fondo y fijarse en qué no financia el fondo. ¿De acuerdo? Muchas veces, o sea, en general, los fondos públicos nacionales no financian gastos básicos, ¿ya? Así que nos suelen poner, ¿qué no financia el fondo? Y dice, no financia luz, no financia agua, no financia internet, no financia el arriendo de algún espacio y todo lo que no financia. Fijarse en eso. También en las bases deberíamos encontrar la respuesta a cómo son las rendiciones, que era lo que hablábamos delante. Si la rendición va a ser, entre comillas, en papel o va a ser en sistema de Contraloría y qué documentos van a ser importantes para ellos recibir y cómo yo tengo que sacar esos documentos. Por ejemplo, si son facturas, las facturas muchas veces tienen que decir que es para tal fondo, el RUT del proveedor, todas esas cosas, todos esos detalles los encuentro en las bases. Y por último, se tienen que fijar si las bases dicen si es que hay multas. Ya, si uno comete quizás un error en alguna rendición o a lo largo del proyecto, si yo voy a recibir una multa por ese error, ¿de acuerdo? No sé si alcanzaron a sacar pantallazos, pero esto es muy importante. Si van a leer bases, concentrarse en leer las bases y fijarse en estas preguntas, que las bases respondan estas preguntas. Bien. Recordar, siempre leer las bases de postulación. En ella está toda la información que necesitamos para postular y verificar que los objetivos del fondo estén alineados con la misión y objetivos de nuestra organización. ¿De acuerdo? Ya. Esta clase la hice
con la bibliografía de estos, le entrego la bibliografía en cómo hice la clase, con una capacitación, guía para elaboración de proyectos y cursos de estrategias de gestión. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Claudia, si quieren, estamos sin micrófono y nos puedes escribir en el chat. Ya, no sé si estás desde el teléfono. Si estás desde el teléfono, donde están los tres puntitos, hay una parte que dice mensajes en la llamada. Ahí puedes escribir. Y si estás desde el computador, donde sale el globito de mensajes encuadrado, puedes escribirme. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Te leo, Claudia. Claudia dice, tengo dudas respecto al fondo 8%. Nuestra fundación cambió de directiva. Claudia, ¿tú de qué región eres? Ya, mira, no deberían, y postularon, las postulaciones en la región metropolitana, ¿son ahora o ya están los resultados y está en proceso de ejecución de proyectos? Mira, no deberían tener problema porque cuando uno hace una fundación, uno tiene que cambiar de directiva cada cierto tiempo. ¿Ya? Entonces, es parte como del proceso y las instituciones conocen que ese trámite se debe hacer. Por ejemplo, hay organizaciones que cambian cada 2 años de directiva. ¿Ya? Lo importante es que eh, la directiva que la fundación se mantenga activa. Sí, ya. Para darle contexto, Claudia nos pregunta, nos dice, Claudia nos pregunta y nos dice que tiene una duda respecto al fondo 8%, ella es de la región metropolitana y cambiaron de directiva ayer. Ya, lo que yo les decía es que cuando uno hace una fundación, hace ¿cómo se llama esto? Cuando uno hace una fundación, uno tiene que poner ahí cada cuánto tiempo va a cambiar de directiva, ¿ya? Y es algo que las instituciones lo conocen. Hay organizaciones, yo trabajo con organizaciones que cada 2 años cambian directiva. E incluso cuando están por cambiar y uno postula un proyecto, me ha pasado que las instituciones que te entregan el fondo me dicen así como, la organización vence su directiva en 2 meses. Recuerden enviar el documento con la nueva directiva en el periodo correspondiente, ¿ya? Así que eso no tendría que tener problemas. Me dice que nunca ha postulado y han postulado al FOI, parece, no lo han ganado, postulamos nacional tampoco, la fundación está activa. Mira, en verdad, hay muchas organizaciones, por ejemplo, uno postula a muchos fondos, ¿ya? No sé, pues nosotros acá, este año, para una organización solamente postulamos a 4 fondos. Y es muy poco probable que nos salgan todos los fondos, ¿ya? Lo importante es que no se vayan desanimando y que lo sigan intentando. De los 4 fondos nos adjudicamos 2,
y hay uno que hemos postulado como 2 veces y siempre quedamos en lista de espera, y por presupuesto no nos dejan. ¿Ya? Lo importante de esto es como ser constante y ir aprendiendo de nuestros errores en las postulaciones. Ese también es un dato muy, muy importante. María Victoria nos dice, los montos del 8%, ¿cómo sé cuánto dinero corresponde? Mira, lo que pasa es que el Estado a cada región, a cada gobernación, le entrega un presupuesto, ¿ya? Y cuando la gobernación correspondiente a tu región abre las postulaciones, te va a decir qué puedes postular y el monto total a lo que puedes postular. Luego tenemos a Verónica que nos dice, yo soy de la región de Ñuble y la rendición del proyecto es muy complejo, ya que es en línea y existen brechas digitales y no hay capacitación para eso. Sí, es verdad. Yo he rendido en papel, como les decía adelante, con las plantillas que te entregan de las distintas instituciones y suelen ser complejos, ¿ya? Para mí es mucho más fácil rendir en papel, como rellenando documentos, que rendir en línea. Este año también, por primera vez, me tocó rendir en sistema de Contraloría y ha sido tedioso. Lo que yo puedo recomendar es que siempre hagan las consultas necesarias en los respectivos sistemas, siempre contactarse con las instituciones. Ellos les deberían dar respuestas si ustedes no entienden algo. Existen manuales y existen videos para hacer las rendiciones. Eso sería como mi consejo. Yo sé que son un poco engorrosas, pero con paciencia lo pueden ir solucionando. Y muchas veces, lo que sí, cuando uno comete un error, te dan como una segunda oportunidad y te dan un periodo para arreglarlo si es que se equivocó en haciendo una rendición. Ya. No sé si tienen más preguntas. Hemos postulado mucho, nunca ganamos. Lo que les digo, hay que tener mucha paciencia en las postulaciones. Uno postula a muchos fondos, no siempre se los gana a todos. Y aparte que también hay como, no sé, a veces hay que ser a veces uno hace una postulación con muchas ganas y escoge un proyecto por región. ¿Ya? Entonces, como que los fracasos en nuestra postulación no nos desanimen, sino que nos motiven a arreglar los errores que fuimos cometiendo. Por ejemplo, no sé si en sus regiones pasan, pero yo que soy de la región de O'Higgins, en los fondos del 8%, los resultados son públicos. Entonces, uno puede ver los resultados para los proyectos adjudicados y para los no adjudicados uno puede ver cuáles son los errores que uno cometió. ¿Ya? Y si uno hace una postulación, ustedes por proceso de transparencia pueden preguntar también por qué no se lo adjudicaron. ¿Ya? Y así como haciendo, y para que puedan ir haciendo como un análisis de en qué deberían mejorar. ¿Ya? Si su error estuvo en un documento, si su error estuvo en un presupuesto o si su error estuvo directamente en la formulación del proyecto. Y también muchas veces ser consciente de si realmente somos, nuestros objetivos se alinean con los objetivos del fondo. ¿Ya? La otra vez escuchaba un caso de una fundación que estaban postulando un financiamiento de 18 millones de pesos. Y la fundación lo que hace es apoyar pacientes que tienen una enfermedad específica que sale muy cara en la operación. La operación sale como 15 millones de pesos. Entonces ellos formularon todo un proyecto, que el proyecto fue bien evaluado. Pero ¿cuál era el tema? Que con el presupuesto que ellos estaban postulando,
podían ayudar a una sola persona, podían pagar una sola cirugía. Entonces, el alcance de ese proyecto iba a ser muy pequeño. Y quizás, y las instituciones en general lo que buscan es financiar proyectos que tengan un alcance mayor. Entonces, ellos no se adjudicaron el fondo, a pesar de que hicieron un muy buen proceso de postulación, porque el alcance que tenían, donde iban a ocupar el presupuesto, era muy bajo. Y se lo dieron a otra organización que tenía también un muy buen proyecto, pero tenía un alcance mayor. Entonces, hay que fijarse en esas cosas. Comité de agua potable, buenas tardes. ¿Como comité de agua potable podemos postular algún proyecto? Sí. Ustedes son de La Tuna, son de acá de la región de O'Higgins, si no me equivoco. Los fondos del gobierno regional, diferentes fondos de las municipalidades, y hay bastantes programas de los ministerios. He visto resultados y ganan siempre las mismas fundaciones del gobierno, es lo triste, poco transparente. Sí, a veces pasa, muchas veces pasa que las fundaciones se van repitiendo lo que van ganando, pero es porque aprendieron a hacer las postulaciones. Yo creo que el tema de postular y no adjudicar, hay que tratar ahí de manejar la frustración, como les decía, y aprender en el proceso y no desanimarse. Me interesa mucho las postulaciones por fundaciones. ¿Dónde se puede acceder a esa información? Me interesan mucho las postulaciones por fundaciones. ¿Dónde se puede acceder a esa postulación? ¿Te refieres a las postulaciones para las fundaciones, a los fondos concursables? La mayoría de los fondos concursables, que son nacionales y públicos, los puedes encontrar en la página fondos.gov.cl. Se los voy a escribir en el chat. Ahí están la mayoría. Y luego están todas las páginas web que yo les había mostrado, las redes sociales. Hay que hacer, algo muy importante es hacer la búsqueda de fondos. Y claro, aquí Claudia nos dice también sobre el tema de que muchas fundaciones no ejecutan proyectos y hoy serán formalizados. Sí, todos somos conscientes del caso fundaciones, y a raíz de ese caso fundaciones, también las fundaciones que estamos haciendo la pega, las organizaciones que estamos haciendo la pega, ahora estamos llenos de trabas y con muchas más dificultades para acceder a estos fondos por culpa de quienes hicieron mal la pega, quienes no supieron usar los presupuestos. Ya. Súper, ahí los vamos a seguir. Pueden ir dejando también ustedes las redes sociales de sus organizaciones en el chat. Ya, como le había dicho, esta clase me basé en estos 3 documentos